Bueno, buen día a todos. Ya estamos en tiempo para comenzar, así que para no hacer esperar a los que han sido puntuales, vamos a dar inicio a esta charla que forma parte del ciclo de charlas abiertas que venimos organizando en Math Barrofex desde MTR School en Math Barrofex desde marzo de este año. Y en particular la actividad del día de hoy está encuadrada dentro de las actividades para la Semana Mundial del Inversor. La temática que elegimos para las charlas de este mes, a quienes obviamente si no habían si es la primera vez que participan, los invitamos a sumarse también a las que restan, van a estar enfocadas en el tema de herramientas de análisis de precios, ¿no? La charla de hoy es un poco una introducción a estos temas. Vamos a tener grandes panelistas en lo que resta del mes, en los 3 próximos jueves en este mismo horario, donde van a desarrollar en profundidad algunos de los tópicos que en la clase de hoy vamos a introducir y vamos a plantear un poco el debate que se plantea entre la validez de estas herramientas de acuerdo a lo que dice la teoría versus lo que sucede en la práctica. Así que un poco esa es la propuesta y también la idea de este título, que por ahí puede parecer un poco provocativo, pero que simplemente lo que plantea es, digamos, establecer cuál es el debate al día de hoy, ¿no? Bueno, entonces, ¿cuáles son los temas que vamos a tratar? Como para clarificar el objetivo o la agenda. En principio, ¿qué nos dice la teoría económica respecto del comportamiento de los precios o cómo modelizar el precio de los activos financieros? Y vamos a tratar de entender qué implicancias tiene eso desde el punto de vista de las herramientas que son habituales o que usan los inversores para desarrollar sus estrategias de inversión, ¿no? Hay básicamente dos técnicas de análisis de precios. Una de ellas es el análisis técnico y la otra es el análisis fundamental. Para quienes están teniendo su primera aproximación al mercado, vamos a hacer una breve introducción para comentar en qué consiste cada una de estas técnicas y vamos a tratar de evaluar primero cómo conciliar, digamos, lo que hacen en la práctica los inversores con lo que en principio prescribe la teoría, ¿no? Y evaluar ahí la evidencia a favor y en contra de estas distintas tesis. Entonces, un poco la idea de esto es que deje abierto el debate y también advertir a los inversores de las ventajas y las limitaciones que tiene cada una de estas técnicas, ¿no? Desde un punto de vista conceptual y general. Porque, como bien les había mencionado, los próximas 3 seminarios del ciclo de charlas abiertas, los próximos 3 jueves, vamos a tener una charla de análisis fundamental orientada al mercado financiero que va a estar a cargo de Guillermina Morín, una charla de análisis fundamental orientada al análisis de mercados agro a cargo de Catalina Ferrari, y la última charla del mes la va a cerrar Seba Wassingold con una charla sobre análisis técnico. Entonces, cada uno de los temas que vamos a tratar acá los van a ver en profundidad con cada uno de estos excelentes expositores. Acá simplemente de vuelta es hacer una introducción y plantear cuáles son los recaudos que tiene que tomar un inversor a la hora de diseñar o utilizar estas herramientas en el mercado. Bien, entonces, y por último vamos a dejar planteado el debate, esto, ¿no? El que está orientado al título de la charla, el tema de la ilusión de control en los mercados financieros y cómo a veces los signos cognitivos pueden generarlo, la falsa ilusión de que tenemos control sobre procesos que están gobernados o son meramente aleatorios, ¿no? Entra dentro de lo que se llaman sesgos del comportamiento. Entonces luego, los últimos 15 minutos, vamos a tratar de dar lugar a que ustedes vamos a tratar de responder las preguntas que se planteen si es que tienen cuestiones para plantear. Bien, entonces, ¿qué dice la teoría respecto al comportamiento del precio de los activos de riesgo, ¿no? Porque diría activos financieros, pero también acá estamos englobando commodities. ¿Cuál es la discusión? Bueno, en realidad, todo lo que es la teoría moderna de gestión de carteras tiene, digamos, incluso también la teoría de valoración de opciones y demás, se asientan sobre una hipótesis fundamental que es la de eficiencia de los mercados.
Desde el punto de vista, digamos, matemático y estrictamente empírico, ¿qué implica que un mercado sea eficiente? Bueno, primero, eso es lo que vamos a tratar de responder. Los orígenes de esta teoría se remontan, en realidad es previo a los 50 o de la década del 50, donde empezaron los primeros trabajos a tratar de entender o modelizar el precio de los activos financieros, pero, digamos, pero el auge se origina con un trabajo seminal de un economista que luego fue laureado con el premio Nobel a raíz de estos trabajos, que es Eugene Fama, ¿no? Esto es de la década del 70. ¿Qué es lo que sostiene la teoría o la hipótesis de mercados eficientes? Bueno, que básicamente los precios de los activos financieros o de riesgos reflejan de manera eficiente y precisa toda la información que hay disponible en el mercado, ¿no? Entonces, eso que determina es que rápidamente los precios, al incorporar toda la información disponible, digamos, agotan todas las posibilidades de obtener algún tipo de ventaja a partir de, por ejemplo, explotar ventajas informativas por parte de algún inversor. ¿Cuál es la principal consecuencia de esto? Es que, bueno, nadie que use una herramienta, por ejemplo, análisis fundamental o análisis técnico, esto de vuelta yo estoy hablando de lo que prescribe la teoría, ¿no? No significa que esté diciendo que sea 100% cierto o 100% falso, ¿no? Tratemos de, digo, quiero aclarar cuál es mi posición respecto a esto, ¿no? Acá simplemente estamos haciendo una, eh, eh, es algo descriptivo, ¿no? De lo que dice la teoría. Entonces, si los mercados se comportan de manera eficiente, ningún inversor va a poder obtener de manera sistemática un rendimiento que esté por encima del mercado. Y cuando digo encima del mercado, es cuando uno mira, el mercado básicamente es el conjunto de los inversores. Entonces, una manera de medir la evolución del mercado es a través de una herramienta estadística que puede ser un índice de mercado, ¿no? Como el S&P 500, el Russell, etcétera, ¿no? Que engloba o mide la evolución de un conjunto de activos. Entonces uno podría tener como proxy el retorno del mercado, la evolución de una cartera integrada por un gran conjunto de activos que sea representativo de los activos de riesgo que tiene una economía. Entonces, decir que yo estoy sistemáticamente por encima del promedio del mercado quiere decir que en manera reiterada voy a ganarle a lo que obtiene el promedio de los inversores. Entonces, lo que me dice la teoría es que, en principio, puede ser que yo a nivel individual tenga años en los que me vaya mejor que al mercado, pero después voy a tener otros años que me va a ir peor y voy a tender a ir compensando según cuál sea mi estrategia y en promedio voy a ganar lo mismo que el mercado. Entonces, lo que me dice la teoría es, podés hacer lo que quieras, pero sistemáticamente sobre una base también ajustada a riesgo, porque yo puedo, por ejemplo, desarrollar una estrategia que sea un high beta, que quiere decir que me va a apalancar varias veces los retornos del mercado, pero voy a obtener un mayor rendimiento, a lo mejor que el promedio del mercado, pero asumiendo un mayor riesgo. Entonces, no puedo ganar más que el mercado sobre una base ajustada a riesgo, ¿no? Una vez que tengo en cuenta los riesgos que estoy asumiendo, si, por ejemplo, el mercado subió un 10% un año y yo obtuve el 20%, puede ser que sea o fruto del azar o fruto de que asumí más riesgo, ¿no? Sería un poco para clarificar cuál sería la tesis de la hipótesis de mercado eficiente. Bien, entonces, desde el punto de vista, cuando digamos, Eugene Fama en este trabajo de la década del 70, lo que plantea es que a la hora de analizar la eficiencia del mercado se pueden hablar de tres formas de eficiencia de los mercados y están asociadas a la forma en la que un mercado procesa e incorpora la información disponible. Entonces, desde ese punto de vista, siempre que hablamos de eficiencia del mercado, hablamos de tres niveles de eficiencia, ¿no? Y esto a su vez, aparte, se hicieron trabajos empíricos, en realidad de los 70 para acá, se han hecho infinidad de trabajos empíricos que han tratado de testear si de alguna manera los mercados verifican alguno de estos niveles de eficiencia. Entonces, el nivel básico de eficiencia o elemental es el de eficiencia débil. ¿Cuándo decimos que un mercado es eficiente en el sentido débil o de forma débil? Bueno, básicamente cuando los precios de los activos que se negocian en ese mercado ya tienen incorporada toda la información pasada, o sea, toda la historia de precios. Entonces, desde el punto de vista de un mercado que reúne estas características, o sea, que se comporta de acuerdo a el principio de eficiencia débil, en principio, analizar la información de precios históricos no debería ofrecer ningún tipo de ventaja
a la hora de proyectar precios futuros. ¿Por qué? Porque toda esa información ya está incorporada en los precios, ¿no? Esto de vuelta a lo que dice la teoría. Un segundo nivel de eficiencia, fíjense que va de menor a mayor nivel de eficiencia, es el que prescribe que, o el que se refiere a, o que sería el nivel de eficiencia semifuerte, ¿no? Si un mercado verifica un nivel de eficiencia semifuerte desde el punto de vista que establece la teoría, eso significa que los precios que yo observo de los activos, puede ser de acciones, de títulos públicos, de un commodity, como puede ser el cobre o la soja, los precios que yo observo en el mercado en todo momento reflejan toda la información disponible públicamente. ¿Qué se entiende por información pública? Bueno, toda la información que está libremente accesible para todo el público inversor. En el caso de compañías listadas sería la información de estado de resultado, balance, noticias financieras, noticias macro, ¿no? El dato de inflación, desempleo, etcétera, o cuestiones más coyunturales o micro específicos de una industria, como puede ser, no sé, en el sector petrolero, si hubo una nueva innovación tecnológica, si, o un nuevo método, por ejemplo, de una nueva tecnología para extraer crudo, como podría ser el fracking en algún momento, o noticias climáticas que pueden afectar los mercados agro. Bueno, entonces, todo ese tipo de cuestiones que son públicamente conocidas por los inversores ya deberían estar incorporadas o se incorporan inmediatamente a los precios en un mercado que verifica el nivel de eficiencia semifuerte. Entonces, ¿qué significa, qué consecuencia o qué implicancia tendría que un mercado sea eficiente desde el punto de vista semifuerte y que no va desde desde el punto de vista de un inversor individual, no debería tener mucho sentido ponerse a analizar información pública, o sea, mirar balances, mirar, no sé, el informe de Luzda para los que siguen el agro, porque esos informes, esa información ya es pública y debería verse reflejada rápidamente en los precios. El tercer y último nivel de eficiencia es el denominado nivel de eficiencia fuerte, ¿no? Que prescribe la teoría. Cuando un mercado es eficiente en el sentido fuerte, en ese caso ya ahí no hay ningún tipo de oportunidad de explotar alguna ventaja informativa. ¿Por qué? Porque lo que se asume, esto como vamos a ver es bien teórico, es que en ese tipo de mercado, un mercado que se comporta de esa manera, toda la información va a estar incorporada inmediatamente al precio, sea pública o lo que se conoce como información privilegiada o privada, que sería la que se maneja a nivel de directivo de una compañía. Entonces, aún esa información que todavía no ha tomado estado público, en un mercado de estas características ya va a estar incorporada a los precios. Entonces, desde ese punto de vista, en un mercado de estas características no es posible obtener ningún tipo de retorno o rentabilidad por encima del promedio del mercado asociado a algún tipo de ventaja informativa. Entonces, si un mercado verifica el nivel de eficiencia fuerte, la prescripción o la recomendación que se deriva naturalmente para cualquier inversor es: no tiene ningún sentido hacer gestión activa de una cartera de inversión. Lo mejor que podés hacer es invertir en una cartera indexada, o sea, lo que llama un enfoque pasivo de inversión, un buy and hold, comprate una cartera diversificada de acciones y listo. Y la rentabilidad o el retorno que vas a tener va a ser un rendimiento ajustado al nivel de riesgo que tienen esos activos. O sea, el mercado te va a pagar o te va a premiar por el componente de riesgo sistemático que tengan esos activos, ¿no? Eso según también lo que prescribe la teoría moderna de gestión de carteras. Entonces acá hay, bueno, un montón de cosas teóricas. Lo que estoy tratando es de plantearlo de la manera más simple y llana posible para que se entienda a lo que vamos. Bien, entonces, ¿qué nos muestra la evidencia empírica respecto a los postulados de la hipótesis de mercados eficientes? Bueno, ahí tengo un poquito un resumen del debate que se ha planteado a lo largo de los últimos años. Incluso acá en esta misma slide y menciono dos premios Nobel más. O sea, Eugene Fama ganó un premio Nobel, ganó el premio Nobel de Economía por su postulado sobre la hipótesis de eficiencia de mercados financieros. Y ahí aparece un nombre más que el de Stiglitz y otro de Robert Shiller, que también fueron laureados con el premio Nobel por trabajos que de alguna manera tenían que ver con el tema de eficiencia de los mercados. Entonces, ¿qué nos dice la evidencia? Bueno, que primero, a lo largo de los años, distintos estudios empíricos han validado algunos de los aspectos de la hipótesis de mercados eficientes. Podemos ver cuáles. Ahora, obviamente que una teoría es una simplificación de la realidad que trata de explicar, ¿no?, algún tipo de fenómeno o comportamiento. Entonces, como cualquier teoría, tiene limitaciones. Las críticas que se plantean a la hipótesis de mercados eficientes, una de las más importantes, tiene que ver ahí con Stiglitz, que fue
laureado con el premio Nobel, y Grossman, que sostienen que dado que como tiene costos acceder a la información, los precios en realidad no pueden reflejar completamente toda la información disponible. Entonces, cuanto más costoso sea obtener el proceso de obtener la información, en realidad más van a tardar los mercados en procesar la nueva información e incorporarla. Entonces, eso da lugar a que, al menos en el corto plazo, haya ciertas ineficiencias que van a determinar que los precios se desvíen de lo que debería ser su fair value o valor de equilibrio condicional a toda la información que hay disponible. Entonces es un nivel de ineficiencia. Después, otra tesis bastante más polémica es la de Robert Shiller, que de hecho hay un libro muy conocido que por ahí quienes están familiarizados o interesados en los temas de finanzas y de mercados, el libro de Shiller se llama Exuberancia Irracional. Shiller, a su vez, este libro es un derivado de sus estudios, digamos, académicos. Él lo que analizó son las situaciones en las cuales se pone en tela de juicio la eficiencia de los mercados, básicamente porque se generan burbujas. Entonces, si un mercado es eficiente desde el punto de vista informativo, en principio eso indicaría que los activos en todo momento deben reflejar su valor intrínseco o su fair value. Entonces no habría lugar a fenómenos como puede ser la burbuja de las .com a fines de la década de los 2000 o a comienzos de este milenio, o la crisis de las hipotecas en el 2008 a nivel global, ¿no? Entonces, porque en un mercado eficiente no debería permitir que, por ejemplo, los valores de las propiedades estén muy alejados de lo que debería ser un valor acorde o ajustado a los fundamentals, en ese caso del sector inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice Shiller en su tesis? Bueno, básicamente que hay muchas ocasiones en las cuales el mercado se ve afectado por factores psicológicos. Esto tiene que ver con toda una corriente de pensamiento que es lo que se denomina finanzas comportamentales o behavioral finance o economía del comportamiento, que básicamente lo que parte de la premisa es que en muchos casos o en muchas situaciones los inversores no se comportan de manera racional, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? A partir de ese comportamiento irracional, muchas veces determina que se valoren incorrectamente los activos, o sea, distorsionándose los valores intrínsecos de los activos y generándose burbujas especulativas. Una burbuja especulativa básicamente es cuando el precio de los activos se disocia de sus fundamentals, ¿no? Generalmente estas burbujas están retroalimentadas por un tipo de comportamiento que es el fenómeno de herding o manada, ¿no? Que determina que, bueno, cuando el precio de un activo empieza a subir, en realidad los inversores compran básicamente porque el precio sube. Entonces, si todo piensa que va a subir, todos compran y van haciendo lo que Burton Mankiel, que es otra persona que escribió un libro que se llama A Random Walk Down Wall Street, una caminata aleatoria por Wall Street, donde postula la hipótesis de mercados eficientes. Él habla de cuando se genera una de las teorías de formación de precios, es lo que se llama la hipótesis de castillos en el aire. Es que básicamente los precios suben o bajan porque todo el mundo piensa que va a subir o bajar sin importarle los fundamentos. Entonces, esos son fenómenos que pueden dar lugar a burbujas. Bien. Entonces, ¿qué implicancias tiene? Estas son las discusiones, ¿no? Tenemos por un lado la teoría que avala algunos niveles de eficiencia y después también hay cierta evidencia que nos muestra o nos sugiere que los mercados no siempre se comportan de manera racional. ¿Cómo se relaciona esto entonces con los precios? Bueno, lo primero es que si un mercado es eficiente desde el punto de vista informativo, eso implica que toda la información relevante se incorpora a los precios, ¿no? ¿Qué implica esto? Es que si los precios ya tienen toda la información disponible, incorporada, únicamente van a cambiar los precios por la llegada de nueva información. Y como la llegada de nueva información es aleatoria, ¿por qué es aleatoria? Porque, por ejemplo, no sé, yo estoy en el mercado de crudo. En realidad, el hecho de que ocurra un evento climático, que Putin invada Ucrania o que se desate una guerra en Medio Oriente, en muchos casos terminan siendo eventos que son fruto del azar. Ustedes me podrán decir, bueno, hay una relación de causalidad que llevó al conflicto, pero a lo mejor el desenlace termina siendo algo que estaba fuera de la proyección de cualquier actor del mercado. Entonces, lo que decimos es que si un mercado es eficiente, los precios incorporan toda la información disponible y únicamente cambian cuando llega nueva información. Como esa nueva información es aleatoria, eso implica que
los precios van a tener un comportamiento también aleatorio. Una variable que se comporte de acuerdo a estas características sigue lo que se denomina una trayectoria random walk o caminata aleatoria. Entonces, generalmente cuando los mercados son eficientes, un modelo matemático apropiado para describir el comportamiento de los precios, esto es una hipersimplificación porque hay modelos un poco más robustos, como podría ser un modelo logarítmico, como es el movimiento browniano geométrico y demás, que ya son lo que suponen los modelos de valoración de opciones. Les voy a mostrar la manera más simple, ¿no?, de cómo se genera una serie aleatoria, pero en principio, si un mercado es eficiente, deberían los precios poder describirse o actuar consistentemente con lo que se llama una caminata aleatoria. Abro un apéndice para mostrarle brevemente el modelo de caminata aleatoria, porque me va a servir después para mostrar la evidencia respecto a lo que es el análisis técnico. Entonces, ¿qué implica la idea de caminata aleatoria? Bueno, que, como dije antes, los cambios de los precios son fruto del azar. Entonces, en ese sentido, podemos asimilar con algo más familiar, ¿no? Para explicar, bueno, un proceso gobernado netamente por el azar es tirar una moneda al aire, ¿no? Una moneda al aire, tengo 50% de chance de obtener cara, 50% de obtener seca. Entonces, si un precio se comporta de acuerdo a la teoría a un sendero aleatorio, un random walk, los cambios en los precios se pueden asimilar a los resultados que yo obtendría por lanzar una moneda en el aire. O sea, después de cada lanzamiento, el valor del precio se va a ajustar de manera impredecible, porque según me sale cara, por ejemplo, podría decir el precio sube, según me sale seca, el precio baja, ¿no? Esto es una hipersimplificación. ¿Qué implica en términos financieros que los precios se comporten de manera aleatoria? Bueno, que los precios de los activos no tienen memoria. Esto es una síntesis bastante simple y creo que es importante para incorporarla como norma, como regla mnemotécnica, ¿no? Por la implicancia que tiene, ¿no? Si decimos que los precios de los activos no tienen memoria, esto implica que no están serialmente correlacionados con los eventos pasados. Entonces, ¿qué implica eso? Por ejemplo, que si el precio de una acción subió ayer, o sea, si yo observé ayer el mercado subió, bueno, eso no debería condicionar la probabilidad de que el mercado suba hoy. O sea, lo que pase hoy en el mercado va a ser estadísticamente independiente de lo que pasó ayer. ¿Por qué? Porque si el mercado es eficiente, los precios ayer reflejaron toda la información que se conocía ayer. Si hoy llega nueva información, el precio se puede mover para un lado o para el otro. Y como esa información es aleatoria, eso en realidad debería determinar que el comportamiento del precio hoy no esté correlacionado, o sea, no tenga ningún tipo de relación con lo que pasó ayer. ¿Cuál es la principal prescripción de que los precios se comporten de esta manera? Bueno, es que los patrones que yo puedo observar en una serie histórica de precios en realidad son fruto del azar, ¿no? Es como decir, la serie de precios de una acción del petróleo o de la soja en realidad es la realización de un proceso estocástico, que no tiene memoria, en el sentido de que todos los cambios que se produjeron en esa serie histórica fueron fruto de oleada de nueva información que llega de manera aleatoria. La versión más simple, acá les muestro hiper simplificado cómo podemos generar una serie random walk, ¿no? En realidad esta serie que les muestro acá tiene muchas limitaciones porque, por ejemplo, entre otras cosas, admite precios negativos, pero esto se puede transformar en un modelo logarítmico para tener precios positivos, como son los precios. Acá la idea de esto es simplemente mostrar cómo funciona un modelo que no tiene memoria, ¿no? Un modelo donde los precios se generan de manera puramente aleatoria. Entonces, la versión más simple del modelo random walk la podemos expresar con esta ecuación que dice que P sub t sería el precio de hoy es igual al precio de ayer más un componente netamente aleatorio. O sea, un shock aleatorio, que ese shock aleatorio lo que me está modelizando es la llegada de nueva información. Normalmente este componente aleatorio lo podemos modelizar de acuerdo a una distribución normal que va a tener un cambio esperado 0 y un desvío estándar sigma, ¿no? Este es un modelo random walk sin deriva, o sea, sin tendencia, pero yo también puedo modelizar una serie que tenga una tendencia ascendente o descendente, donde en torno a esa tendencia los precios se comporten de manera estocástica. Entonces, por ejemplo, esto que vemos acá es una serie simulada del precio de un activo, donde inicialmente tengo un precio de 100 y después, por la llegada de nueva información de manera aleatoria, se va generando la serie.
Esta serie, la particularidad que tiene es que es puramente aleatoria. O sea, ¿qué quiere decir? Que el precio que yo observo acá no tiene nada que ver con el precio que observé al comienzo de la serie. O sea, no hay ningún tipo de correlación serial entre una cosa y la otra. Entonces, en principio, esto es lo que prescribiría la teoría o la hipótesis de mercados eficientes. Diría que en su forma semifuerte, ¿no? En realidad débil y semifuerte. O sea, cualquier nivel de eficiencia es consistente con el modelo random walk, ¿no? Lo que va a variar es el nivel de velocidad con el que ajusten los precios. Entonces, eso es como para hacer la síntesis de la teoría, ¿no? Entonces, la teoría postula el principio de eficiencia, la evidencia empírica es, en cierta manera, avala la hipótesis de que los mercados eficientes, pero hay ciertos hechos o eventos que, por lo menos circunstancialmente, contradicen el principio de eficiencia. O sea, ¿qué quiere decir? Que los mercados transitoriamente pueden comportarse de manera no del todo racional. Bien, bueno, entonces, ahora vamos a analizar el análisis técnico y contrastarlo con la evidencia empírica, ¿no? De vuelta, esto es el marco teórico previo para todas las clases buenísimas que van a tener a continuación. Entonces, acá simplemente es plantear el debate para que, como toda herramienta, podamos utilizarla con los debidos recaudos, ¿no? Es como si yo me voy a subir en auto y lo voy a manejar. Bueno, en principio tengo una serie de reglas y tengo que tener conciencia de los riesgos que tiene manejar un auto. Puede servirme para llegar a un destino, pero también puede servirme para que me la ponga de sombrero, ¿no? Por así decirlo. Entonces, acá lo que estamos planteando es cuáles son las cuestiones a las que hay que prestarle atención. Entonces, yo de vuelta a esto lo describo de manera muy conceptual. Por mi formación, yo no tengo una predilección o una inclinación al análisis técnico, acá simplemente hago una descripción. Entonces, contrastando con lo que dice la teoría. Obviamente, gente mucho más especializada, acá van a tener la oportunidad de tener clases con una persona muy versada en estos temas. De vuelta, yo lo hablo de un punto de vista general y conceptual. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de análisis técnico? Bueno, principalmente es una herramienta para analizar precios que se basa principalmente en estudiar ciertos patrones gráficos de precios y volúmenes con el objetivo de anticipar tendencia de precios o el comportamiento del conjunto de los inversores. Después alguno me podrá decir, bueno, se puede refinar esta definición, pero digamos, en términos así globales, esa sería una definición. Algunas de las herramientas que usa un analista técnico, de vuelta, esto es simplemente a modo descriptivo, como para que tengan una idea aquellos que no están familiarizados con estas herramientas, ¿no? Van desde medias móviles que se utilizan para suavizar la volatilidad de los precios e identificar tendencias, índices de fuerza relativa o RSI, serían indicadores que se usan para medir puntos de sobrecompra o sobreventa del mercado. De vuelta, cada analista técnico puede darle más importancia a una variante de estas herramientas o no, incluso hay otras que no están mencionadas acá, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos algunas de las más relevantes o las más comunes mencionadas, ¿no? Y obviamente el último punto que se refiere al análisis de patrones gráficos, por ejemplo, como la identificación de ciertas figuras en los precios como para poder detectar puntos de soporte, resistencia, etcétera, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que hace el análisis técnico. Bien, ¿qué crítica se le hace al análisis técnico desde la hipótesis de mercados eficientes? Bueno, lo primero es que en su forma débil, o sea, el nivel más bajo de eficiencia, la hipótesis de mercado eficiente sostiene que los precios ya reflejan toda la información histórica, o sea, incluyendo los datos de precios y volúmenes pasados. Entonces, desde el punto de vista de la hipótesis de mercado eficiente, eso implica que los precios se comportan más o menos de manera consistente a la caminata aleatoria que vimos en el modelito simplificado que comentamos previamente. Entonces, según la hipótesis de eficiencia en su versión débil, los precios de los activos son aleatorios. Entonces, por lo tanto, no deberían existir o no debería ser posible identificar patrones consistentes en los que un inversor pueda ganar sistemáticamente por encima del el mercado. O sea, pueda ganarle al mercado, pueda obtener retornos por encima del promedio del mercado. Eso es lo que dice la teoría y digamos, la crítica que se hace al análisis técnico desde la teoría. ¿Qué sugiere la evidencia? Bueno, en principio, la evidencia
estamos hablando de estudios de distinto tipo, desde, diría, de los 50 hasta la fecha, parece avalar que los movimientos de los precios siguen un comportamiento aleatorio. De esto, obviamente, se desprende, o la derivación es que no se puede predecir consistentemente los cambios o la tendencia en los precios. Ahora bien, para matizar, digamos, esta afirmación, es claro que hay muchísima gente que hace o utiliza el análisis técnico ampliamente y de hecho vive de eso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice la teoría con respecto a esto? Primero, es una herramienta ampliamente utilizada, pero en principio también hay trabajos empíricos que han demostrado que en la práctica es posible detectar patrones a corto plazo que podrían ser útiles para identificar oportunidades en mercados que no son del todo eficientes o en momentos de especulación intensa. Esto de vuelta es la evidencia, que es lo que muestra, ¿no? Después también el tema de cómo se organiza un trabajo econométrico para estudiar y demás, hay muchas limitaciones en la práctica, porque obviamente cuando trabajamos con eventos sociales o humanos, no podemos hacer experimentación controlada como sucede, no sé, en la física o en la química, donde yo puedo trabajar en un laboratorio y estudiar las condiciones para evaluar relaciones de causa-efecto. Acá en el mundo de las ciencias sociales, como sería la economía, las finanzas y demás, acá lo único que tengo que hacer es estudiar hechos pasados y tratar de identificar, a ver, de contrastar lo que dice la teoría con lo que dice la hipótesis. En principio, digamos, de vuelta, la evidencia que sugiere es que puede ser que funcione en el corto plazo, y también es cierto que eso está fuera de discusión, hay gente que vive de esto y gana dinero. Ahora bien, una vez que se ajustan los rendimientos que obtiene alguien que hace análisis técnico por el riesgo asumido y por los costos asumidos en el proceso de inversión, la rentabilidad que se termina obteniendo, esto es lo que dice la teoría, termina siendo la misma que la rentabilidad ajustada a riesgo de una inversión pasiva. No, de vuelta, porque ahí también hay un tema de preferencia de las personas, porque puede ser que yo podría ganar lo mismo, por ejemplo, comprando un fondo indexado en Estados Unidos y dedicándome, por ejemplo, a dar clases o a trabajar de consultor económico, lo que sea, o a lo mejor podría ganar unos mangos más si me pongo a gestionar mi propia cartera con análisis técnico, análisis fundamental, pero lo que te dice la teoría, bueno, una vez que vos ponés el costo de oportunidad, decís, che, mirá, vos por estar gestionando tu cartera no podés trabajar como consultor. Entonces, cuando vos metés todos esos costos ahí, terminás ganando lo mismo que con una inversión pasiva, ¿no? Eso sería un poco la reflexión que hace la teoría. Una cuestión que sí es importante es que para el largo plazo no hay evidencia concluyente que soporte que la capacidad del análisis técnico, de vuelta, para generar sistemáticamente retornos por encima del mercado. Y cuando digo retornos por encima del mercado es después de ajustarlo por el riesgo asumido y los costos que involucra esa estrategia, ¿no? O sea, si uno los cuantifica, si uno analiza la data cruda sin tener en cuenta los gastos de transacción, el tiempo dedicado a la gestión de la cartera, etcétera, puede ser que obtengas un retorno abnormal, sería un abnormal retorno o supranormal, como lo define la teoría, pero una vez que se tienen en cuenta esos costos, termina siendo equivalente esa estrategia a una gestión pasiva, ¿no? Esa es un poco la conclusión. Bueno, acá fíjense que esta es una serie totalmente random que sigue un patrón de caminata aleatoria y acá generé, esto es un ejercicio de simulación, está hecho con inteligencia artificial, donde genero un gráfico y ahí aplico un criterio de medias móviles, una de 20 y 50 días, y me muestra cómo se pueden generar muchas veces falsas señales de compra y venta en una serie que es totalmente random, ¿no? Esto es a modo anecdótico. Bien, entonces, conclusión respecto al análisis técnico. Bueno, momentos en los cuales podría ser útil. Bueno, primero, de vuelta, hay ciertos trabajos que muestran que en mercados que no son completamente eficientes, por ejemplo, en mercados donde se negocian activos con poca liquidez o existe información asimétrica o con poca profundidad, los patrones técnicos podrían ofrecer algún tipo de indicio para identificar el comportamiento de los inversores. Entonces, en esas situaciones, aparentemente, de vuelta, esto yo estoy simplemente, sin ser un especialista en análisis técnico, estoy describiendo hechos
lo que sugieren los distintos estudios académicos acumulados desde la década de los 50 hasta la fecha, que han tratado de testear la eficacia del análisis técnico. Entonces, pareciera ser que el análisis técnico es útil en el corto plazo, especialmente bueno, cuando se combina con otras herramientas para medir el sentimiento del mercado, o incluso con análisis fundamental, pero la efectividad, de vuelta, cuando digo efectividad, no es efectividad para ganar dinero. Siempre en economía, lo que decimos los economistas es la capacidad de ganar retornos extraordinarios, que sería por encima del costo de oportunidad, o sea, de lo que pudiera ganar en el mejor uso alternativo del dinero, que en este caso sería una inversión pasiva o indexada. Bien, eso para respecto al análisis técnico. Vamos, ya estamos, en 10 minutos termino la presentación y ya dejamos para lugar a preguntas. Análisis fundamental, ¿no? En búsqueda del valor intrínseco. Esto un poco sintetiza qué es lo que hace el análisis fundamental, ¿no? Digamos, ¿qué es el análisis fundamental? Que sería la herramienta complementaria o alternativa al análisis técnico para analizar precios. Bueno, el análisis fundamental se concentra en determinar el fair value o el valor justo o valor intrínseco de un activo mediante el análisis de la información fundamental, ¿no? Valga la redundancia, o sea, información de estado de resultado, balance, cash flow, factores macro y micro que afectan el negocio. En el caso de commodities, esto sería para activos financieros. En el caso de commodities, lo que hago es un estudio que suele denominarse enfoque de hoja de balance, donde analizo los determinantes de la oferta y la demanda, por ejemplo, no sé, de la soja o del maíz, combinado con los factores macro, ¿no? Tasa de interés, inflación, ciclo económico, etcétera, para predecir o tratar de identificar la tendencia que pueden tomar los precios a partir del análisis de la información fundamental. Entonces, ¿cuál es la tesis principal del análisis fundamental? Bueno, primero que supone que los precios de los activos pueden desviarse transitoriamente de su fundamental, o sea, de su valor intrínseco o su fair value. Entonces, esas desviaciones lo que hacen es generar oportunidades de compra para los activos que están subvaluados desde el punto de vista de su fundamental y oportunidades eventualmente de venta para activos que están sobrevalorados desde el punto de vista de su fundamental, ¿no? Obviamente que esto dicho así es muy fácil, pero después entran a jugar un montón de cuestiones. Por ejemplo, si yo quiero estimar la proyección de resultados de una compañía, digamos, no sé, Tesla, por decir alguna conocida, para determinar si puede ser una buena inversión desde el punto de vista de lo fundamental, yo construyo un modelo de DCF, de flujo de fondo descontado, ahí tengo que hacer un montón de supuestos, que es proyectar el crecimiento de la compañía, proyectar las inversiones necesarias para sostener el nivel de actividad, la posibilidad digamos, qué van a hacer la competencia para disputarle su preeminencia en el mercado, cuáles son las ventajas competitivas, etc. Entonces, cuando me pongo a elaborar ese modelo, en realidad lo que me encuentro es que tengo un montón de supuestos. Entonces, mi proyección en realidad va a ser tan válida como sean mis supuestos. Si mis supuestos son equivocados, voy a estar estimando cualquier cosa, ¿no? Entonces, digo, tiene algunas cuestiones que pueden hacer dudar de la eficacia. Bueno, ¿qué herramientas entonces usa el análisis técnico? Algunas ya las mencioné, ¿no? Modelo de flujo de fondo descontado, valoraciones basadas en múltiplos, o sea, price earning, price to book, price to sale, o sea, todos los ratios o los múltiplos que se utilizan para tratar de identificar si un activo está sobre o subvaluado a fin de determinar si hay una oportunidad de captura de valor. O en el caso de commodities, como bien mencioné antes, el enfoque de hoja de balance de oferta y demanda, ¿no? Entonces, por ejemplo, miro en el caso de agro, van a ver cuando tengan la charla con Catalina Ferrari, van a ver que generalmente quienes analizan los mercados de commodities le prestan mucha atención, en el caso de soft commodity o commodity agrícola, al informe mensual que publica el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, donde hace una estimación de la oferta y demanda mundial de distintos cultivos, como puede ser la soja, el maíz, el trigo, el livestock, etc. Bien, bueno, ¿qué pasa con el análisis fundamental versus la hipótesis de mercados eficientes? O sea, ¿qué es lo que dice la teoría versus qué es y cómo esto de alguna manera puede poner en duda la utilidad del análisis fundamental, ¿no? Entonces dijimos, hay tres niveles de eficiencia que prescribe la teoría: débil, semifuerte y fuerte, ¿no? Vimos que el análisis técnico ya está cuestionado desde la base del nivel de eficiencia. O sea, si el mercado tiene un nivel de eficiencia
débil, aún así los precios van a tener un comportamiento aleatorio, lo cual pondría en duda el hecho de usar charts para proyectar precios. El segundo nivel de eficiencia es el nivel de eficiencia semifuerte, que prescribe que los precios incorporan toda la información pública. Entonces, desde este punto de vista, si los precios incorporan toda la información pública, la capacidad del análisis fundamental, o sea, alguien que hace análisis fundamental a partir de información pública, por ejemplo, yo soy un inversor y lo que hago es leo los balances trimestrales, sigo la información macroeconómica para proyectar, no sé, cómo le va a ir a una determinada compañía para identificar si está sobre o subvaluada. Bueno, lo que me dice la hipótesis de mercado eficiente es que si los precios ya incorporan toda la información pública, en realidad yo lo que voy a hacer es gastar tiempo, ¿no? A la hora de, o sea, todo lo que sea leer información pública es una pérdida de tiempo porque eso ya está incorporado en el precio, entonces no voy a poder detectar ningún activo que esté sobre o subvaluado porque va a estar correctamente valorado si refleja en función de toda la información disponible. Entonces, ahora bien, es cierto eso, ¿no? Pero también hay algunas cuestiones que uno lo puede verificar, incluso en mercado, quienes nos desempeñamos en mercados muy poco eficientes y líquidos, como es el caso del argentino, donde es la información fundamental puede tardar en ser incorporada, a veces por tema de las características intrínsecas de ese mercado, ¿no? Si tengo un mercado que es poco profundo y poco líquido, los precios a veces tienden a sobrereaccionar o subreaccionar a la nueva información. ¿Por qué? Porque directamente no tienen capacidad de absorberla, ¿no? Porque implicaría que, no sé, si hay una noticia que le cambian la calificación argentina crediticia, eso se supone que, como es un mercado chico con baja liquidez, probablemente provoque un salto en los precios que no se condiga con lo que debería ser si fuera un mercado eficiente. En el sentido que por ahí va a sobrereaccionar o subreaccionar. Entonces eso es habitual en mercados que son poco eficientes. Entonces, ¿qué es lo que muestra la evidencia? Entonces, que hay ciertos mercados donde puede haber algún tipo de ventaja en usar el análisis fundamental porque estos mercados tardan en reflejar esa nueva información. Bueno, para concluir, vamos al último punto, esto en 5 minutos termino, que se refiere a el fenómeno de la ilusión de control, que está asociado a estas dos cosas que analizamos, ¿no? Lo que tenemos que tener presente es que, sea que usemos análisis técnico o análisis fundamental, estamos tratando con fenómenos que tienen un alto componente de aleatoriedad, ¿no? O sea, los mercados financieros tienen un alto componente de aleatoriedad. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de ilusión de control? Bueno, es un sesgo psicológico que tenemos los seres humanos que nos hace proclives o propensos a sobreestimar nuestra capacidad para influir en los resultados de fenómenos que son aleatorios. O sea, ¿qué quiere decir? Me da una falsa sensación de seguridad, en el sentido de que yo estoy seguro, no, esta compañía está muy barata, va a subir, o la soja está regalada por esto y por esto. En realidad es una falsa sensación de control sobre un fenómeno que está gobernado por procesos que son fundamentalmente fruto del azar. Entonces, eh, ahí esto se junta también con el tema del fenómeno de Harding o psicología de masa que mencionaba Schiller cuando hablaba de las situaciones de irracionalidad o burbujas, ¿no? A veces este tipo de fenómenos de ilusión de control se suelen sobrealimentar por el comportamiento manada, ¿no? Entonces todo el mundo piensa que un activo va a subir, tienden a comprar o va a bajar y exacerban la tendencia simplemente por el hecho de que digamos, por un efecto puramente emocional, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la conclusión de esto? Bueno, es muy importante reconocer este tipo de sesgo, ¿no? Entonces, reconocer que existen ese problema en los seres humanos eh, nos ayuda a, primero, tomar conciencia y gestionar mejor los riesgos. Gestionar mejor los riesgos es de vuelta a esto, hay alguna serie de reglas básicas que uno tiene que asumir cuando va a iniciarse en el mercado de capitales. Por ejemplo, principio de diversificación, o sea, no poner todos los huevos en la misma canasta. Si yo tengo un análisis o una visión que me sugiere una tendencia del mercado, ser consciente de que eso involucra algún nivel de probabilidad que puede confirmarse o no. Entonces, plantear qué haría si no se confirma, como para no tomar un apalancamiento excesivo, por ejemplo, apostando a un hecho que a lo mejor no se va a concretar. Entonces, digo, no tomarlo como un dato cierto.
Entonces, ¿cuál es la conclusión? Es que si yo reconozco esas limitaciones que tengo intrínsecas como ser humano, puedo adoptar una postura un poco más objetiva, más racional, aceptando que los mercados tienen un comportamiento mayormente aleatorio e impredecible y que incluso de vuelta, aunque yo sea el máster del análisis técnico, el análisis fundamental, puedo cometer errores. Entonces, las reflexiones finales, y con esto ya damos lugar a si hay alguna pregunta. Primero es que ninguna herramienta de análisis es infalible. Tanto el análisis técnico como el análisis fundamental pueden ser útiles en determinados contextos, pero de vuelta hay que tomar con pinza los resultados y sobre todo las recomendaciones o las sugerencias de quienes plantean que con el análisis técnico, con el análisis fundamental, nos podemos hacer millonarios en el sentido obteniendo retornos por encima del promedio del mercado. ¿Existe caso de gente que se ha hecho millonario? Sí, Warren Buffett, este, un montón, una infinidad de inversores. Bueno, ahora no me sale, pero hay bueno, un montón también otro de analista técnico, bueno, un montón de inversores que han, utilizando una técnica u otra, han obtenido retorno superior al normal. Ahora, ¿qué es lo que es imposible de contrastar si eso es porque los tipos tienen una habilidad superior o si ha sido fruto del azar? Porque de vuelta, así como cuando digo que el mercado obtiene un retorno promedio, el promedio es el centro de la distribución. Ahora, esa distribución tiene eventos de cola. O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo me alejo del centro, esos eventos son menos probables. Puedo estar por encima o por debajo, ¿no? Entonces, en esa distribución puramente azarosa, hay tipos que tienen la suerte que por ahí 20 años seguidos le sacaron 20% por encima del mercado. Un caso de un Warren Buffett. Esperen acá que me está. Eh, Pero lo que me diría en realidad alguien que con conocimientos teóricos de estadística y econometría le diría, la verdad que eso no podemos afirmar si es fruto del azar o de unas cualidades intrínsecas excepcionales que tiene ese tipo, ¿no? Entonces, de vuelta, ¿qué implicancia tiene esto? Que tenemos que hacer un abordaje con cierta humildad, ¿no?, de estas herramientas y no tomar o ser medidos a la hora de tomar riesgos o tomar riesgos de manera o ser consciente de los riesgos que estamos tomando como para evitar pegarnos un tortazo que nos deje afuera permanentemente del mercado. Entonces, una cuestión más también. Es cierto que la hipótesis de mercado de eficientes, hay mucha teoría que corrobora distintos niveles de eficiencia, sobre todo la débil y la semifuerte, no la fuerte, que sería como algo extremo. Pero también es cierto que la existencia de burbujas especulativas nos sugiere que muchas veces los comportamientos irracionales se imponen por sobre la racionalidad y entonces determina que los mercados no sean del todo eficientes. Entonces, la conclusión de vuelta más importante de la charla es que tenemos que ser conscientes de que a pesar de todos los esfuerzos que hagamos por predecir el mercado, en última instancia el comportamiento del mercado está gobernado por el azar, ¿no? Y como todo proceso gobernado por el azar o a la hora de lidiar con el azar, tenemos que ser muy cautos. Entonces, ¿cuál sería la clave? Esto es lo último, con esto cierro. La clave, diría yo, que es usar las herramientas de manera crítica y complementaria, combinando todo el menú de herramientas que tengo, ¿no? Análisis técnico con una comprensión sólida de los fundamentos y siempre aplicando una adecuada gestión de riesgo, ¿no? En el sentido de no jugarme un pleno, evitar usar apalancamiento excesivo. Si uso apalancamiento, analizar mi cartera desde el punto de vista global, ¿no? Puedo apalancarme porque pienso que la soja va a subir, pero en términos agregados mi cartera tiene que tener un nivel normal de apalancamiento. Si yo me juego un pleno, bueno, saber que la puedo pifiar. Entonces, esas serían un poco las conclusiones. Ya con esto pasamos, si quieren, a la parte de preguntas. Tenemos 10 minutos para atender preguntas. Por ahí se hizo un poco más extensa. Ahí no sé si hay alguna pregunta que quieran plantear. Sí, ahí, bueno, pregunta Tobías, dice la hipótesis de mercados eficientes hace referencia a que
el mercado descuenta todo. En realidad, el mercado descuenta todo en el sentido de que si un mercado es eficiente desde el punto de vista, o sea, el nivel de eficiencia se mide en la capacidad que tiene un mercado de asimilar la nueva información. Entonces, la discusión está en si los precios reflejan toda la información disponible, y cuando digo toda la información disponible es la pública y la privada, o si solo una parte de la información. Entonces, si un mercado es eficiente desde el punto de vista semifuerte, quiere decir que los precios van a descontar toda la información pública. Entonces, es como que si yo me pongo a leer el informe de Luzda para ver si compro o vendo soja, lo que me prescribiría la teoría dice, che, la verdad que no gastes tiempo, a lo sumo lee lo que escribió un analista y de última, hace una gestión adecuada de riesgo de tu cartera y decir, bueno, yo voy a alocar X porcentaje de mi portfolio a soja, pero no te timbes un 100% a que la soja va a subir porque te la vas a poner, ¿no? Diciéndolo en castellano antiguo. Eh, Esa sería un poco la prescripción. Entonces, eh, es claro que no existe evidencia concluyente que diga que existan mercados que verifiquen el nivel de eficiencia fuerte, en el sentido que incluso la información que se maneja de manera privada está reflejada en los precios. Y también incluso la otra cuestión es que la velocidad con la que los mercados asimilan la nueva información, de vuelta va a depender también de otras cuestiones, como tienen que ver con la profundidad y la liquidez, o sea, las cuestiones micro que tiene ese mercado. Si es un mercado con poca liquidez y poca profundidad, como por ejemplo, no sé, el panel general de acciones acá de Argentina. Y normalmente lo que sucede es que ahí puede ser que haya oportunidades
Buenos días. Para quienes aún están presentes, tuvimos un problema técnico. Durante el correo del día les enviaremos el material y la grabación. Muchísimas gracias por participar.